Sí, ya fue la última persona a la que regaló puntos. Ya vamos con el tema. Bien, les mencionaba que este último tema no hay ninguna actividad o ejercicio que esté relacionado. En un principio sí lo tenía planeado, pero yo pensaba que más por cuestiones de tiempo no íbamos a poder como que implementarlo también. Pero les repito, si llevan alguna materia más adelante que esté relacionada a programación, que según yo sería sistemas embebidos, luego les confirmo bien, no está de más que sepan por qué se necesita escribir y leer archivos a la hora de programar. ¿Qué tipos de archivos conocen? ¿No? ¿Qué tipo de extensiones de archivos? ¿No? .e, bueno, XSL, ¿no? .docs, están, por ejemplo, las imágenes son un tipo de archivo en formato PNG, JPG, existen los archivos de video, MP4, MW, WAV, los WAV, existen MP3, o sea, existen, todas esas extensiones que acabamos de ver son un archivo. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podría ser una definición para algún archivo? O sea, porque si se fijan, todos comparten ese elemento en común, ¿no? Que tienen como una extensión. Como está conectado. Es como el resumen de lo que es, ¿no? Resumen. O sea, como que si es .doc, pues es un documento. Ajá. Si es .exe, pues es un Excel. Okay. Si es JCP, pues no sé. Abreviaciones. Es como abreviarlo de. Exactamente, de hecho, gran parte de las extensiones de los archivos son una abreviatura de lo que quieren decir. Por ejemplo, los .doc de Microsoft Word son documentos, ¿no? Los Excel pues, son referentes a su Excel, pero se refieren a sheets, ¿no? Que son como celdas. Los JPG tienen su nombre en Picture Graphics o algo así, no recuerdo. Pero los MP4 también son multimedia. O sea, las mismas extensiones de los archivos tratan de describir como, pues, qué es lo que está representando ese archivo. Y como decía Pedro, esos archivos están codificados. Codificados no que estén encriptados o que no se puedan leer, sino que la manera en la que están escritos esos archivos están hechos de una manera en la que la extensión lo dictamina. De hecho, si lo quieren ver así, las extensiones son como un tipo de estándar que indican a los archivos cómo deben de estar escritos por dentro. Y los archivos, al final de cuentas, terminan siendo nada más como un conjunto de bytes. De hecho, ustedes podrían checar, a ver si lo podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí. Si se fijan, yo aquí tengo varios archivos, ¿no? Tengo archivos PDF, archivos Word y archivos Excel. Cada archivo, creo que no se aprecia tanto aquí, pero cada archivo tiene información que me dice a mí cuánto pesa, cuándo fue creado, la ubicación de ese archivo dentro de mi computadora y obviamente el formato o el tipo de archivo que es. El tamaño de un archivo siempre va a depender de la cantidad de bytes que tiene escrito. Lo que les decía ahorita es que todos los archivos son un conjunto de bytes. Lo único que cambia es cómo se interpretan esos bytes. O sea, un archivo PDF que pese lo mismo que un archivo Word, rara va a ser la vez que ustedes exportan un Word a PDF y pesa lo mismo, pero aunque pesaran lo mismo, la manera en cómo están distribuidos esos bytes o qué significa cada byte en cada posición es distinta. Entonces los PDFs interpretan de cierta manera esos bytes y los Word pues lo interpretan de otra manera, ¿va? Entonces tienen su manera de escribirse los Word y también, bueno, los doc o los PDF, pero en esencia son lo mismo, o sea, son un conjunto de bytes que están pues agrupados y lo único que nos va a ayudar a saber cómo interpretarlos es la extensión. Entonces hay programas que saben leer PDFs, como lo puede ser el Adobe o por ejemplo los navegadores que utilizan saben cómo leer PDFs, pero no saben cómo leer Words. Los doc, perdón. Hay programas específicos que saben cómo leer esos archivos. Por ejemplo, los .docs, pues los únicos que saben leerlos son algunos programas como el mismo Microsoft Word, o si llegaran a checar alguna alternativa como LibreOffice, LibreOffice también sabe cómo interpretar esos archivos. Entonces,
No todos los archivos son leíbles para todos los programas, pero pues sí comparten esa característica en común, que son un conjunto de bytes. Y si se acuerdan, un byte pues era la unidad más sencilla que tenemos de almacenamiento de información. No se apure. De hecho, apenas acabamos de empezar el tema. ¿Va? Entonces, esos son los archivos. Ahora, ¿para qué nos va a servir a nosotros, o para qué se pueden imaginar que utilizaríamos dentro de un programa el escribir o leer archivos? Para hacer bases de datos. Pues sí, de hecho, es el principal uso. Si se acuerdan, yo les había comentado de toda la información que nosotros almacenamos en variables, y de hecho lo vimos hace ratito con las preguntas, toda esa información queda en la memoria principal. Existen dos métodos de almacenamiento dentro de su computadora. Está la memoria RAM. La memoria RAM es el método principal de almacenamiento. ¿Por qué principal? No es porque sea como que el almacenamiento más grande, sino que es el almacenamiento directo. Por el cómo está construida la memoria RAM, permite que el intercambio de información entre los programas que ejecuta y esta memoria sea más veloz. No es lo mismo una memoria RAM a una USB o un disco duro o cualquier otro medio de información que ustedes tengan. El simple hecho de saber cómo está construida y cómo opera lo hace distinto. ¿Por qué? Porque necesitamos que cuando nosotros corramos nuestros programas, la información que guardamos en RAM sea accesible de manera inmediata. ¿Va? ¿En qué casos nosotros vamos a necesitar guardar información en un medio secundario? Un medio secundario de almacenamiento pueden ser los discos duros, ¿no? Que usualmente se conocen como HDDs y son discos duros mecánicos. Los mecánicos son los que todavía tienen este sistema de cinta magnética y como un punterito que va leyendo toda la cinta. Se usan todavía porque son los que usualmente tienen como que mayor cantidad de espacio, pero no sé si han escuchado que últimamente los discos de estado sólido, bueno, los SSDs, están como que supliendo ya muchos de los discos duros convencionales que usamos. ¿Sí han escuchado algo de eso? Bueno, y eso es precisamente por cómo están construidos. O sea, los SSDs, que también son un tipo de almacenamiento secundario, están construidos de una manera más moderna, por así decirlo, y aunque no llegan a suplir en cuestión de velocidad o funcionamiento a una memoria RAM, lo cierto es que las unidades de estado sólido terminan siendo más veloces que un disco duro mecánico. Así que si ustedes tienen computadoras personales o PCs personales y quieren algún día como que mejorar un poquito el rendimiento de su computadora, pueden hacer el cambio de un disco de estado mecánico, bueno, de estado sólido, no, perdón, cambiar su disco mecánico por uno de estado sólido y pues notarán muchas diferencias respecto a cómo funcionaba. Porque un disco de mecánico tiene que leer toda la cinta y es una lectura prácticamente secuencial. Y los discos o las unidades de estado sólido funcionan con celdas y direcciones, entonces es más fácil como que ir ubicando información así que estar leyendo una cinta pues de inicio a fin, ¿no? Bueno, a lo que voy es que nuestro medio principal de almacenamiento cuando corremos un programa es la memoria RAM. Toda la información que guarden ustedes en variables o en estructuras de datos se va directamente aquí. Pero ¿qué pasa si yo termino mi programa o si se me apagó la computadora, se me descargó la laptop, se me fue la luz y pues mi programa se cerró? Pues que toda la información que yo tenía guardada en RAM la perdí. Y de hecho, todos los programas que hemos hecho ahorita, ustedes cuando los vuelven a ejecutar, pues no tienen ningún respaldo de lo que ya habían guardado ahí, ¿no? O sea, cuando ustedes programaron su validador de fechas, en ningún lado, más que en memoria RAM, guardaban si la fecha era válida o no, o las variables que tenían. O el juego del gato, siempre que lo iniciaban, volvía a estar como en cero, ¿no? Porque pues, no se hacían un respaldo de ninguna información. Pues es aquí donde entran las unidades o el almacenamiento secundario, que es como, en lugar de guardar en RAM, pasamos a hacer un respaldo de esa información para que persista cuando yo vuelva a ejecutar ese programa. Y de hecho, si se fijan, todo el software que ustedes utilicen, así como Excel, Word o cualquier otro programa que utilicen en su trabajo o en su día a día, siempre tiene esa opción de guardar.
porque todo lo que ustedes van escribiendo, lo que van modificando, se va guardando siempre en la memoria RAM. No es hasta que ustedes guardan guardan manualmente o tienen alguna función de guardado automático, que toda esa información se migra de la RAM a algún respaldo en su disco duro. Entonces, esos son los dos medios principales de almacenamiento cuando hablamos de programa. Las bases de datos, ¿cómo funcionan? Las bases de datos son un conjunto de archivos. Cualquier base de datos que ustedes llegasen a manejar, que hay gente que dice que Excel es una base de datos, Excel no es una base de datos. Existen sistemas gestores de bases de datos, como puede ser Oracle Database, MySQL, que ya son gestores que precisamente te ayudan a manejar información, pero toda esa información siempre se guarda en un medio secundario. Y en los servidores, pues terminan siendo pues, esos mismos discos duros en los que se guarda toda esa información. Entonces, por eso es importante manejar archivos a la hora de programar, porque tenemos que respaldar la información, por ejemplo, en la tiendita. Si ustedes ya quisieran implementar un sistema similar a su tiendita, pero que ya sea operable, pues de nada me sirve que yo pueda registrar, eliminar o actualizar productos, si siempre que lo voy a estar volviendo a ejecutar, tengo que empezar de cero, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la actividad de la tiendita era que utilizáramos esos archivos para que cuando yo cerrara mi programa, a la hora de abrirlo, ya tuviera como que el respaldo de todos los productos que yo borré, que di de alta o que actualicé. Nada más que pues sí, por cuestiones de tiempo y que la verdad sí es un poco más complejo y ahorita lo vamos a ver, pues ya no ajustó. ¿Me hablan? Entonces, por eso son importantes los archivos. Bueno, ¿por qué usarlos? Pues ya prácticamente les dije por qué. Para que nosotros tengamos un respaldo de toda la información que tuvimos en RAM. Y las extensiones de archivo que existen como para guardar información, pues son estas. Independientemente del tipo de archivo que ustedes empleen, existen algunos formatos que son más enfocados a guardar información para después recuperarla, hablando de programas que vamos a elaborar, ¿no? Existen los archivos .bin o .dat. Estos archivos guardan todos los bytes en un formato binario, es decir, la interpretación que va a dar la computadora es que ese archivo es un formato binario. No se va a poder ejecutar. Para que se pueda ejecutar tendría que ser, por ejemplo, en Windows un .exe, ¿no? Pero sí lo que vamos a guardar aquí es como puros ceros y unos, ¿no? Un código binario. De hecho, si ustedes quisieran abrir un archivo .bin o .dat, lo que verían en su blog de notas o en su cualquier programa que pueda leerlo, sería como un conjunto de caracteres raros, porque no hay una interpretación más allá de tratar de identificar cada byte como un carácter. Entonces, pues se utilizan ese tipo de archivos para guardar como estructuras complejas de información. Por ejemplo, los structs o registros que vimos la clase pasada, la mejor manera de guardarlos es utilizar un archivo binario .dat. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, yo les había mencionado que todas las estructuras tenían como que ya un tamaño predefinido, ¿no? O sea, si nosotros declarábamos una estructura alumno y teníamos un campo entero y un campo flotante, la estructura pesaba lo que terminaba siendo la sumatoria de esos dos campos, ¿no? Entonces yo ya sé, o yo ya tengo un tamaño fijo de esa estructura, entonces ya sé cuántos bytes puedo guardar para almacenarlo en un almacenamiento secundario, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ejemplos ahorita, pero este tipo de formatos, los binarios, nos ayudan precisamente para eso, para cuando ya sabemos la longitud de la cantidad de registros que vamos a querer guardar. También existen archivos .txt que más allá de ser notas que ustedes pueden generar con el blog de notas o cualquier otra aplicación, también nos ayuda a tener como información respaldada visualmente. Ustedes pueden guardar en un .txt toda la información que quieran. De hecho, pueden guardar cadenas de texto, pueden guardar números, pueden guardar lo que sea que necesiten guardar, y pues en un formato que se puede interpretar, ¿no? O sea, si ustedes guardan aquí un número, a diferencia de que si lo guardan en un binario, ustedes pueden ver la interpretación de los caracteres del número, pero si lo guardan en un punto binario, lo que se hace es guardar los bytes del número, no la representación visual de cómo es el número, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que les quede más claro, pero de hecho los que más utilizaríamos para estos ejemplos van a ser los binarios o los TXT. Pero existen otros formatos que ya se utilizan como que en programas más complejos, y son los CSV, que son archivos separados por comas, y los JSON. Los JSON son archivos que siguen una estructura similar a los CSVs, pero van agrupándose por llaves.
Estos realmente pues, se utilizan más como en entornos web, porque sobre todo los JSON. O los SVs, pues podrían ser un TXT, pero cada información va separada por una comita. Ahorita vamos a ver más o menos a qué me refiero. Pero estos tres, bueno, más bien estos dos son los que vamos a estar haciéndole mayor hincapié. Pero que sepan que ustedes pueden guardar información en el formato que realmente quieran. Y de hecho, hay programadores que incluso crean su propio tipo de archivos, porque solo ellos quieren saber cómo se lee o se escribe ese tipo de archivos, ¿no? Al final de cuentas, un binario, un TXT o un CSV ya son estándares que la mayoría que los va a utilizar saben cómo están escritos y saben cómo leerlos. Pero cuando se quiere proteger información, pues usualmente tú creas como el formato de archivo que tú solamente vas a saber leer y escribir. Entonces, si alguien llega un día y te roba esos archivos, pues no va a poder hacer mucho, porque el que sabe cómo se escriben y cómo se leen, pues fue el que los creó, ¿no? Los archivos y los flujos. Si se acuerdan, cuando estábamos viendo C++ y hablábamos del cout y los operadores de menor que o mayor que, les había mencionado que estos eran conocidos como operadores de flujo. ¿Qué fluye? Pues la información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de archivos y cómo se comunican con este programa, siempre hablamos de hacer fluir la información, que pasen de memoria RAM a disco duro o su almacenamiento secundario. A eso va enfocado el flujo. Y de hecho, en C++, debido a la manera en la que está construido, ustedes pueden manejar archivos como si fueran cout, porque cout termina siendo un archivo por sí mismo. ¿A qué voy con esto? Que termina siendo como nada más un medio al que yo le mando información o del cual leo información. Y precisamente esta idea de leer o mandar información es el mismo principio que sigue un archivo. O sea, nosotros podemos mandar la información o leerlo. Lo único que cambia es que en la consola, que es lo que hemos estado haciendo, programas de consola, pues la interpretación que se le da es como más dinámica, ¿no? Porque vas mostrándole al usuario la información y la vas leyendo conforme se la solicitas. En un archivo puedes tener toda la información ya escrita y pues nada más ir leyéndolo según lo necesites. A eso me refiero con flujos, el cómo nosotros pasamos información entre el programa y entre el archivo en el que lo queremos guardar. ¿Y cómo está estructurado un archivo así a grandes rasgos? Pues si lo quisieran ver como un arreglo, que pues en grandes rasgos termina siendo así, sería como un arreglo enorme de bytes, que también empezaría de cero, por así decirlo. Y cada espacio que está marcado aquí terminaría siendo un byte, la unidad de almacenamiento, ¿va? ¿Cuántos bytes puede tener un archivo? No está definido, bueno, está definido por el sistema operativo, pero pueden tener archivos desde 1 kilobyte hasta archivos de gigas, ¿no? Depende también de cuánto almacenamiento ustedes tengan. Lo que sí es que todos los archivos cuentan con un marcador de dónde termina ese archivo. De esta manera nosotros sabemos dónde empieza y dónde termina ese archivo. ¿Ok? ¿Cómo nosotros le indicamos a la computadora dónde empieza el archivo? Pues hagan de cuenta que ustedes cuando ponen el nombre de su archivo y la ubicación y todo, la computadora ya sabe la dirección de memoria, pero del almacenamiento secundario, no del primario. Entonces ya sabe a dónde dirigirse en base al nombre y la dirección que ustedes le otorgaron a ese archivo, lo abre, y cuando lo abre ya tiene como la dirección donde empieza. ¿Y cómo sabe dónde termina el archivo? Pues porque todos los archivos cuentan con un marcador de fin de archivo, que no es algo tangible, pero se puede como obtener en base al tamaño del archivo, y pues por así decirlo, sería como que el último byte disponible que tiene ese archivo, ¿no? Si tienen un archivo que pesa 100 bytes, pues el byte número 100 será como el marcador de que aquí termina el archivo. Entonces, de esta manera nosotros podemos manejar o recorrer el archivo según lo necesitemos, ¿no? Entonces, si yo quisiera leer un archivo que tiene, por ejemplo, estos 4 bytes, pues yo lo abro y sé que cuando vaya al primer byte lo puedo leer y puedo pasar al segundo byte, al tercer byte, al cuarto byte. Y si me toco con un fin de archivo, que es repito, ahorita vamos a ver cómo funciona, pues yo ya sé que ahí termina y ya terminé de leer el archivo, ¿no? Y al final de cuentas lo que se termina haciendo es eso, leer bytes nada más.
Existen dos maneras en las que podemos nosotros escribir o leer un archivo. Se conoce como acceso secuencial, cuando nosotros vamos guardando información al final del archivo y no está como que tan fija la cantidad de espacio que va a ocupar lo que estemos guardando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puse nada más como una pequeña estructura del archivo en el que lo primero que guardo es de este tamaño, y si luego yo vuelvo a abrir ese archivo y le anexo algo más, ahora puede variar el tamaño, o sea, no tendría que ser exactamente igual al tamaño que yo guardé por primera vez de información, pues. Entonces, toda la información que yo vaya guardando en ese archivo se va a ir añadiendo al final, y precisamente, bueno, y no precisamente va a tener que ser toda la información del mismo tamaño. ¿Por qué se le dice secuencial? Porque la única manera, bueno, no sé la única manera, pero la manera más sencilla en la que yo podría leer este archivo es irlo recorriendo así, ¿no? Así como de, pues primero leo lo que se haya puesto en A, y luego leo lo de B, luego leo lo de C, y luego lo de D. O sea, pero eso se debe a que todos los registros o toda la información que yo guarde es variable, es de tamaño variable, no es un tamaño fijo. Entonces, pues ahí sí tendría que yo empezar a leer desde el inicio del archivo hasta que yo toque el final del archivo, o hasta que encuentre lo que necesite, ¿no? Si yo quisiera encontrar el registro B, pues abro mi archivo, busco dentro de A, no encuentro lo que ocupo, pues busco en B, ya lo encontré, pues se termino. Pero si quisiera buscar hasta n-1 registros, pues sí tendría que recorrer todo el archivo. Por eso se conoce como un acceso secuencial, porque yo voy guardando siempre al final del archivo los registros, y estos, al no tener como un tamaño fijo, me complican la lectura, porque sí tengo que estar recorriendo o leyendo todo el archivo para encontrar el registro o la información que quiero. ¿Qué otro tipo de acceso tenemos? Pues también tenemos el acceso aleatorio, que aunque suena curioso el nombre de aleatorio, lo cierto es que nos simplifica mucho las cosas, porque a diferencia del acceso secuencial, cuando nosotros hablamos de un archivo de acceso aleatorio, todos los registros o toda la información que yo tenga guardada aquí va a ser siempre del mismo tamaño. Yo les mencionaba ahorita lo de que si queríamos guardar la información de una estructura en un archivo, no había tanto problema porque ya tiene un tamaño fijo. Si teníamos un alumno con un código y un promedio, el peso en memoria de esa estructura termina siendo la suma de bytes de un entero y la suma de bytes de un flotante, que son como 8 bytes, ¿no? O algo así. Entonces, esos 8 bytes siempre van a ser los mismos, independientemente de la información que yo tenga en mi estructura alumno. Aunque fulanito tenga un código distinto a Pedro o a Juan o a lo que sea, la estructura va a pesar lo mismo. Entonces, a la hora de yo guardar un archivo, todas las estructuras que guarde van a pesar lo mismo. Entonces, si yo ya sé cuánto pesa esa estructura, puedo acceder al registro n, nada más haciendo una multiplicación de cuánto pesa esa estructura por la cantidad de elementos que me interesa recorrer. Entonces, en lugar de yo ir registro por registro, si digo quiero el registro número 3, pues multiplico los n bytes que pesa mi estructura por 3 y ya llego al registro que quiero, ¿no? Es una manera más sencilla de leer los archivos, aunque pues sí se desperdicia un poco de memoria, porque nada me asegura que esos 8 bytes que pesa la estructura, que no son muchos realmente 8 bytes, pero nada me asegura que se usen de la mejor manera o se aproveche el espacio. Entonces, un archivo de acceso secuencial termina siendo más barato en cuanto a recursos, porque aunque yo escriba un número, si ese número nada más tiene una representación de un byte, me va a pesar un byte. Y acá si yo tengo un número que es un entero, aunque yo ponga un número de un solo dígito, ese espacio son 4 bytes. Entonces, si yo guardo mediante acceso secuencial, me ahorro 3 bytes que si lo guardo de esta manera. Va a depender mucho del tipo de problema que quieran resolver o para qué se necesita esa información, ¿no? Pero cuando es información de este tipo, o sea, de tamaño fijo, pues nos conviene mejor irnos por esta manera de guardar y leer archivos, porque nos ahorramos dolores de cabeza en cuestión de leer el código, o nos ahorramos algunas líneas, y pues también hacemos que sea más entendible el cómo estamos operando a la hora de escribir o leer algún registro que tengamos guardado. ¿Va? Y esa es otra cosa que se me olvidó comentar. Si nosotros quisiéramos actualizar un registro aquí, tendríamos que volver a escribir prácticamente todo el archivo, porque al ser como un tamaño variable por cada registro, no hay una manera en la que yo tenga la certeza de que donde voy a escribir
se va a actualizar el registro que yo quiero, porque pues como no son, repito, de un tamaño fijo, no tengo yo la certeza de decir que a fuerza en este número de bytes voy a empezar a escribir ese registro y no voy a modificar nada. Entonces lo que se hace en este tipo de archivos de acceso secuencial es reescribir todo el archivo. Entonces eso termina siendo también algo costoso en cuestión de recursos, porque escribir y leer archivos, aunque sea algo que siempre hacemos día con día, cuando manejamos computadoras, no es algo que sea muy sencillo. De hecho, si alguna vez notan que su computadora está lenta, es porque probablemente su disco duro ya le cuesta estar escribiendo y leyendo archivos. Entonces, son operaciones costosas, sobre todo en discos duros mecánicos, porque tal cual se escribe en la cinta magnética. ¿No? ¿Y cuándo es el costo de uno de estado sólido? Pues ahorita ya están baratillos, ¿no? He visto de 1 tera, como en 500 o algo así. Yo tengo uno por ejemplo, esta laptop tiene uno de 256 gigas, salió como en 500, o sea, ya son más accesibles ahorita. Entonces sí son más rápidos, sobre todo para Windows, que Windows siempre utiliza mucha memoria. Entonces siempre es bueno tenerlo. Pero bueno, a diferencia de un archivo de acceso aleatorio, aquí yo ya sé si quiero editar el registro C, sé dónde está el registro C y dónde termina el registro C. Entonces puedo irme directamente al archivo y cambiar la información. Ahora sí, viene lo feo o lo interesante, depende de cómo lo quieran ver. Cuando queremos escribir archivos, por lo menos en C, aquí sí varía un poco el cómo se escriben tanto en C y C++, pero es más que nada por el enfoque del lenguaje. Si se acuerdan, yo les he dicho que C++, al estar ya orientado a objetos, cambia muchas estructuras o muchas sintaxis respecto a C. Pero bien, si ustedes van a implementar algún día, o también no, en C++, en C, ¿qué se ocupa? La librería estándar, STDIO, ya cuenta con la estructura llamada file, ¿va? Entonces, ustedes no se preocupen por qué es lo que tiene esa estructura dentro, solo sepan que para usarla necesitan declarar la estructura o el tipo de dato file. ¿Por qué lo declaramos con un asterisco? Porque es un puntero, y de hecho realmente cuando ustedes siempre que ustedes manejen archivos en algún lenguaje de programación, no es que carguen el archivo directamente a su programa, sino que tienen una referencia hacia dónde se ubica ese archivo dentro de su disco duro. Entonces por eso se utiliza un puntero, porque no están cargando el archivo realmente, sino que tienen un puntero que les indica dónde está ese archivo, y ya si ustedes lo quieren leer, pues ya saben a partir de qué dirección de memoria de su disco duro van a empezar a leerlo. Entonces por eso es un puntero, ¿va? Bueno, declaro mi puntero hacia mi archivo, y la función que me permite a mí indicarle al programa que voy a abrir ese archivo se conoce como fopen, o fileopen si lo quieren ver así. Entonces, ¿qué necesita que le pase como parámetros yo a esta función? El nombre del archivo que espero abrir y el modo de apertura que va a tener ese archivo. Ustedes, no sé si lo han visto, pero pueden abrir archivos de Word o Excel en modo lectura nada más, o si lo pueden editar, se le conoce como modo escritura. A grandes rasgos son esos dos nada más, modo escritura y modo lectura. Entonces la W es de write, o sea, de escribir. Entonces aquí yo estoy abriendo un archivo llamado ejemplo.txt en modo escritura. De esta manera yo le indico al sistema operativo que lo que planeo hacer es agregar bytes a este archivo. ¿Qué pasa si yo no tengo este archivo escrito? Bueno, existente, perdón. Pues, como es un modo de escritura, el sistema operativo lo interpreta como que lo va a crear. Bueno, si no existe, yo te lo creo. Y ya tú añades la información que necesitas. Pero si quisiera abrir ese archivo en modo lectura, el sistema operativo lo interpreta como que el archivo ya debe existir. Entonces, independientemente del modo de lectura que utilicen, siempre hay que validar si se pudo abrir o no el archivo. Porque pues si yo me voy con la finta de que sí pude abrir el archivo y empiezo a operar sobre él, pues probablemente surjan errores. Así que, por lo menos en C, cuando ustedes se quieren asegurar de que un archivo se abrió correctamente, se compara con esta palabra conocida como null. Este null hace referencia a que el puntero no encontró la dirección de memoria. Es como decir, ¿sabes qué? No encontré el archivo, entonces pues no lo pude abrir. Por eso se compara directamente con la palabra null. ¿Va?
¿Cómo pueden guardar información ustedes en el archivo? Pues existen muchas funciones y métodos. Aquí vamos a ver unas cuantas nada más. Pero si se acuerdan de printf, pues printf imprimía en pantalla el texto o la información que ustedes pusieran. Pues existe una función conocida como fprintf, que repito, la f inicial es de file, en el que ustedes le van a indicar en dónde van a imprimir esa información. Entonces, aquí le estoy diciendo, me vas a imprimir en el archivo que te indiqué ahorita y que ya abriste, la siguiente cadena de texto que dice, hola mundo desde archivo. Entonces, es como si ustedes tuvieran su printf de toda la vida, pero en lugar de mostrar esta información en consola, hace que en flujo de información se vaya al archivo. Entonces, yo imprimo esa cadena de caracteres en mi archivo y siempre que abran un archivo, tienen que cerrarlo. Entonces, existe también una función llamada fclose, en la cual recibe como el archivo por parámetro y pues ya sabe que tiene que cerrarlo. Y pues, ¿cómo se cierra un archivo? Pues sabiendo en dónde termina como que su último byte, y pues indicando que ya el puntero, por así decirlo, ya no va a estar operando hasta que yo vuelva a abrir ese archivo, ¿no? ¿Cómo funciona esto en C++? Pues cambia un poco la manera en la que se escribe, pero en grandes rasgos se hace lo mismo. Solo que aquí, para manipular archivos, nosotros no podemos hacerlo con la librería base, que es IOStream. Aquí necesitamos una librería que es estándar, es propia del lenguaje, pero sí está enfocada, repito, por el mismo paradigma de orientado a objetos, está enfocada a que nosotros manejemos ahora un objeto de tipo, bueno, un objeto que representa un archivo, ¿no? Entonces por eso se maneja con otra librería, porque esa librería pues ya tiene ahí su clase archivo y sus métodos públicos y sus métodos privados, bueno, sus atributos privados y todo, ¿no? Entonces por eso se utiliza otra librería conocida como fstring. Fstring es como flujo de archivo, si lo quieren ver así. Si se fijan, aquí yo no lo declaro como un puntero. ¿Por qué? Porque esto en sí no es una estructura o algo que lo necesite. Esto, por así decirlo, internamente, esta clase ya se va a encargar de manejar el puntero por mí, entonces pues nada más ocupo declararla, ¿no? Y al ser un método, bueno, al ser una clase orientada a objetos, pues yo tengo métodos de esa clase, ¿no? Entonces mi archivo va a tener métodos que yo puedo manejar. Entonces, por ejemplo, ¿qué métodos va a tener mi archivo? Pues va a tener mi método o mi función open, abrir, que si se fijan hace lo mismo, yo le paso el nombre del archivo que quiero abrir, y en este caso el modo de lectura ya no se lo pongo con un simple carácter. Aquí por convenciones de lenguaje tengo que indicarle que si voy a abrir un archivo en modo lectura, le tengo que poner estas palabritas que es ios out, que ahorita no sé, nada más pónganlo porque se necesita, pero pues es una convención propia de cómo funcionan los archivos y el flujo de entrada y salida, ¿no? Por eso es ios, y el input, output, stream. Pero bueno, entonces tengo mi método para abrir el archivo, ya lo abrí, ya mi puntero está marcado en el archivo porque sí lo encontró. Pero ¿qué pasaría si no lo encuentra? Pues hacemos lo mismo, solo que ahora en lugar de comparar el puntero directamente con nulo, pues repito, C++, al ser orientado a objetos, pues ya contemplan una función de ese objeto, pues si se pudo abrir o no. Entonces decimos, si el archivo no se pudo abrir o no está abierto, pues ya le muestro un mensajito. Y esa función se conoce como isOpen. ¿Okay? Que internamente, pues yo me imagino, yo nunca la he abierto como para ver cómo está programado, pero hace lo mismo que vimos ahorita en C, o sea, comparar que la referencia o el puntero de ese archivo, pues no sea nulo. Y el mayor cambio respecto a C++ es que aquí nosotros no tenemos como una función o un método para escribir el archivo. Si se fijan, yo aquí estoy poniendo archivo, los operadores de flujo que les comentaba hace rato, y luego ya le mando yo la información que quiero. O sea, yo podría poner cout en lugar del archivo y la estructura se mantendrá igual, ¿no? A eso voy con que una consola o una terminal termina operando de la misma manera que un archivo, porque nada más le enviamos información o recibimos información de ese medio. Entonces C++ logra plasmar mejor la idea que les comentaba desde inicios del curso sobre cómo funciona el flujo de información de salida y de entrada. Y pues al final, después de mandar la información que quiero, ahora sí ya cierro el archivo.
¿cómo puedo leer yo un archivo? Si se fijan, ahorita nada más escribimos ese texto y pues ya lo tengo ahí, pero ¿qué puedo hacer con él? Pues lo ideal sería que si ustedes escriben archivos, posteriormente los consulten, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a leer yo un archivo? Pues va a depender mucho de cómo lo escribí. Si yo nada más escribí una línea de texto, pues va a ser sencillo leerlo, ¿no? Pero si yo escribiera muchas líneas de texto, pues ahí ya involucra un poco más de complejidad, porque tendría que estar recorriendo línea por línea, estar guardando lo que leí en una variable y cosas así, ¿no? Pero vámonos al ejemplo más sencillo, que es leer lo que acabamos de escribir, ese hola mundo del archivo. Entonces, si se fijan, yo aquí creo una variable que se llama tamaño archivo, creo una variable o un arreglo de caracteres que se va a conocer como buffer. Ese buffer nada más es un espacio momentáneo en memoria para yo ir guardando lo que vaya leyendo, ¿no? Y vuelvo a repetir la estructura del archivo, lo abro, y si se fijan, esta vez no lo abro en modo escritura, sino en lectura. ¿Por qué? Porque no me interesa a mí pues, modificarlo, nada más quiero recuperar la información que esté guardada. ¿Va? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, checo que el archivo se haya podido abrir de manera exitosa. Si no se abrió bien, pues ya se lo hago saber al usuario. Y si sí lo pude abrir bien, para calcular yo el tamaño del archivo, lo que hago es utilizar la función fseek. Fseek lo que me va a permitir hacer es ubicar ese puntero que empieza cuando se abre el archivo al final. ¿Okay? Entonces yo le estoy diciendo, ubícame en el archivo que acabas de abrir, desde la posición inicial del archivo, que es 0, hasta el final. O sea, se va a buscar ese marcador de fin de archivo. Entonces, busca ese marcador, empezó aquí en la posición 0 del archivo, se va hasta el final del archivo, y ese puntero queda marcado aquí, al final. Es lo único que hace esta función. Ahora, yo voy a decir que el tamaño del archivo va a ser siempre en bytes, ojo, igual a lo que me devuelve esta función que se llama ftel, que es como decirle dime, ¿no? ftel te va a devolver la posición del último byte que tú le hayas indicado que se posicionara. Entonces, si se posicionó en el byte número 100, porque ahí encontró el fin de archivo, me va a devolver un 100. Siempre lo hace en bytes. Entonces, si ustedes ahí quieren hacer conversiones de que si son megas, gigas, lo que sea, ya le tienen que meter en matemática. Pero ahorita, como lo estamos haciendo nada más a nivel de bytes, pues entonces, si yo tengo un archivo de 100 bytes, me va a devolver ese número 100. Y al final, nada más para que pues, yo pueda empezar a leer el archivo desde cero, regreso con la misma función, si se fijan es fseek, regreso el puntero al inicio del archivo, nada más cambiándole que ya no quiero que esté al inicio, sino que digo que esté al final, sino que lo regrese al inicio. Entonces es como si yo tuviera aquí mi inicio del archivo y acá tuviera el final. Entonces cuando yo le digo con esta función que se posicione en el último byte del archivo, el puntero va a quedar acá. Y ya con esta otra función le digo que regrese el puntero hacia el inicio, ¿no? Es nada más como estar manejando en qué posición voy a estar yo leyendo o en qué posición me encuentro dentro del archivo. Vale, entonces yo ya sé qué cantidad de bytes voy a leer. Entonces, si se fijan, aquí imprimo el tamaño de bytes que leí y utilizo una función, en este caso no es fscanf, sino que es fread, para yo guardar en mi buffer, que aquí asigné con un tamaño de 100, la cantidad de bytes que acabo de leer en función de chars, ¿no? Porque si se acuerdan, un char pesaba un byte. Entonces nada más estoy diciendo, pues lo que leas, bueno, los bytes que leas, que yo ya sé cuántos bytes voy a leer, me los vas a guardar en este buffer. Y pues al final, en ese buffer queda guardado la cadena de texto que yo leí. Entonces, pues lo que imprimo es lo que estaba en el archivo, ¿no? Pero yo ya leí el archivo y lo respaldé en un buffer, que ese buffer está en memoria RAM. Entonces, cuando ustedes escriben, pasan información de memoria RAM a disco duro. Cuando ustedes leen un archivo, recuperan esa información de disco duro y se la llevan a RAM, ¿no? Es como la operación inversa. Y pues al final cierran el archivo, ¿no? En C++, pues termina siendo prácticamente lo mismo, solo que esas funciones que yo les comentaba para manipular el puntero del archivo, pues ya son métodos propios de la clase, ¿no? Y en lugar de que diga seek, bueno, seek-end, pues dice ios, end.
o en lugar de que sea una función por separado, pues aquí ya me dice TED. Entonces pues ya me va a indicar, pero en grandes rasgos hacen lo mismo. Me ayudan a posicionar el puntero del archivo. El puntero puede estar al inicio o al final. Yo lo puedo acomodar donde quiera y pues lo puedo manejar como para saber cuántos bytes voy a leer. Entonces le digo que se recorra el puntero desde el inicio hasta el final y que me diga el número de bytes final que tengo, ¿no? Es lo mismo, solo cambia un poco de nuevo la sintaxis. Y pues también tiene su método read, que hace lo mismo, solo que queda en una sintaxis mucho más sencilla, porque read me permite también tener un buffer y pues nada más le voy a decir, ¿sabes qué? Todos los bytes que hayas leído me los guardas en ese buffer. La sintaxis queda más limpia en C++, la verdad. Así que pues leo esa información, la guardo en mi buffer y pues ya cierro el archivo, ¿no? E imprimo lo que leí. Ahora sí, lo que vimos ahorita nada más era como el ejemplo más sencillo, por así decirlo, de cómo guardar información. Si se fijan, nada más guardamos una cadena de texto. Pero, evidentemente, si yo quiero respaldar información es porque esa información me importa. Así que el ejemplo que les pongo aquí es que yo voy a guardar el código, que es un numerito, y el nombre de una serie de alumnos que yo tengo, ¿no? Y si se fijan, aunque aquí no vean ustedes declarada la estructura alumno, pues se pueden imaginar que esa estructura alumno va a tener un campo de tipo entero y un campo de tipo cadena, ¿no? Entonces vuelvo a la misma estructura, yo abro mi archivo. En este caso, si se fijan, nombre archivo termina siendo una constante que yo declaré, que repito, no ven aquí por temas de espacio, pero se pueden imaginar que este nombre archivo ya pues, va a tener una cadena de texto, ¿no? Es una constante que yo declaré. Abro ese archivo en modo escritura y ahora fíjense bien cómo está el asunto. Existe la manera en la que ustedes pueden, de hecho si usaban bien printf, ustedes podían indicarle cómo querían que la cadena de printf estuviera estructurada, ¿no? Si quería que primero me mostrara un dígito, luego una coma o un espacio y luego ya me mostrara una cadena de texto, lo que sea, ¿no? Entonces yo utilizo fprintf de la misma manera que printf para generar una estructura en mi archivo. En este caso, yo le estoy diciendo que primero me va a poner en la línea que voy a imprimir un dígito. ¿Qué dígito me va a poner? El código del alumno. Después me va a poner un separador de campos. ¿Por qué un separador de campos? Porque si se fijan, aquí la estructura alumno tiene dos campos, tiene un código y un nombre. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de yo interpretar que un registro va a tener varios campos? Pues separándolos. De esta manera, lo que yo llegue a guardar en mi archivito, si este fuera mi archivo, sería que cada línea que tenga mi archivo, o sea, cada registro separado por un salto de línea, va a tener un código y después de ese código, separado por una coma, va a tener el nombre. Entonces, si se fijan, es una estructura muy sencilla, pero que ya me va ayudando a más o menos saber cómo puedo yo después leer ese archivo. Porque yo ya sé que cada registro va a estar separado por un salto de línea y cada campo de ese mismo registro va a estar separado por nada más una coma. Es como más o menos lo que se ve aquí. Entonces, separo mi campo por esa coma y luego pongo el nombre, ¿no? Entonces quedaría, por ejemplo, ya escrito en archivo, como 1, Juan, 2, María, 3, Pedro, 4, Ana, y así hasta que termine de escribir todos mis registros en el archivo. Entonces, yo termino de guardar eso y lo cierro. Ahora, ¿cómo leo esa información que acabo de guardar? Pues, existe la función fscanf para leer yo de archivo con un formato. Entonces, lo único que hago aquí es abrir el archivo en modo lectura, declarar mi arreglo de alumnos, suponiendo que lo tuviera vacío, y ahora voy a empezar a leer línea por línea. Si se fijan, aquí pongo un salto de línea, porque lo primero que voy a leer, o el formato que le estoy indicando al scanf que lea, es el mismo que yo guardé a la hora de escribirlo. Entonces ya vas a ver que con el primer valor que lea va a ser un entero o un dígito. Entonces, ¿dónde lo voy a guardar? Pues en el campo del alumno en la posición I, en su código, ¿no? Después le estoy indicando que la coma que siga, pues no la guarden en ningún lado. Y
que el siguiente flujo de bytes que se encuentre lo va a interpretar como una cadena, y esa cadena me la guarda en el nombre del alumno. Entonces, así de sencillo, yo ya leí las 5 líneas de texto que escribí. Y si se fijan, le estoy dando una interpretación porque yo escribí ese archivo de tal manera que ya sé cómo leerlo, porque pues ya sé que cuando vaya a leerlo, lo primero que voy a hacer es leer línea por línea, y cada línea que lea voy a saber que el primer valor antes de la coma va a ser su código, y el segundo valor después de la coma va a ser su nombre. A eso voy con que no hay como, a la hora de escribir archivos, no hay algo que te diga, se tienen que escribir así, sino que tú les vas a ir dando como el manejo o el formato que necesites a tu conveniencia. O sea, si te la quieres complicar mucho para guardar datos, pues lo puedes hacer. Si no te la quieres complicar, pero tal vez desperdiciar algunos bytes, pues también lo puedes hacer. Va a depender como de qué tan sensible es la información que quieres guardar, o para encriptarla o cosas así. Pero sí queda mucho a la consideración del programador el cómo va a guardarse o leerse esa información. Ahora, lo que acabamos de ver era una manera en la que podemos escribir y leer archivos de acceso secuencial, que era lo que yo les comentaba, que pues no teníamos como que un tamaño fijo a la hora de guardarlo. Porque sí, pues aunque aquí yo utilice estructuras que ya sé que van a tener un tamaño fijo, por el cómo lo escribí yo, el archivo no termina siendo así. Porque, por ejemplo, la cadena de Juan no va a tener los mismos caracteres que la cadena de Ana o de Pedro. Ese simple factor de caracteres del nombre ya me va a alterar el tamaño del archivo, por el cómo lo escribí, porque estoy escribiendo las cadenas de texto, ¿no? Pero, cuando escribimos archivos de acceso aleatorio, lo que estoy haciendo es guardar tal cual la información de la estructura. Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Abrimos el archivo, validamos que sí se haya podido abrir, y con la función fwrite en C, lo que hago es decirle, todos estos bytes que tengo en memoria RAM, referentes al registro de Juan Pérez, los vas a vaciar todos. Y con este método, conocido como sizeOf, le voy a decir a qué estructura hago referencia. Entonces ya vas a ver que la información de la persona 1, en este caso Juan Pérez, como pesa, no sé, por así decirlo, 30 bytes, porque pues esta cadena, aunque es variable, yo la declaré como un arreglo de caracteres de un tamaño fijo. Entonces, mi estructura es de un tamaño fijo, y lo único que le estoy diciendo es que me va a guardar o me va a reservar esos bytes y los va a traspasar esa información que está aquí a mi archivo, de tal manera que si esta estructura de tipo persona pesara 100 bytes, esos 100 bytes van a quedar reservados para esta información que yo le acabo de pasar. Y pues nada más le estoy indicando que va a escribirlo una vez y en el archivo, ¿va? De esta manera, yo ya en mi archivo no voy a tener visualmente el 20. O sea, no, cuando yo abra mi archivo no voy a tener un 20 y un Juan Pérez. Sino que aquí no se ve el nombre del archivo, pero este nombre del archivo ya es un punto binario o un punto dado. Y de hecho aquí le estoy diciendo que lo abra en modo de escritura, pero escritura binaria. Entonces yo no voy a ver este 20 Juan Pérez, sino que si lo abro, voy a ver un conjunto de caracteres que, por lo menos en el caso de Juan Pérez, como si tiene una interpretación de carácter, pues tal vez vea aquí muchos números raros o caracteres raros, y le voy a ver el nombre de Juan Pérez, ¿no? Ahorita pues les voy a mostrar rápidamente cómo se ve eso, pero quédense con esa idea. Cuando nosotros guardamos la estructura completa, reservamos ese espacio en el archivo, pero pues ese espacio va a tener todos los bytes que llegara a pesar un entero o que llegara a pesar la cadena. O sea, aunque aquí Juan Pérez pese 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bytes, si yo le reservé 100 bytes en mi arreglo de caracteres, aunque nada más la cadena Juan Pérez tenga 10 caracteres, en el archivo se van a ocupar esos 100. Entonces yo voy a ver Juan Pérez y probablemente después vea un montón de caracteres o números raros, y otra vez luego vuelvo a ver una cadena de caracteres bien, ¿no? O sea, no va a tener una legibilidad de ese archivo, por lo menos a nivel humano.
Pero a nivel máquina va a quedar mucho más fácil de leer, porque ahorita vamos a ver cómo se hace. Yo escribí entonces esas 5 estructuras en binario, y cuando lo quiera leer, hago uso otra vez de las funciones para posicionar mi puntero del archivo, de pasar del inicio al final del archivo, y ahora voy a dividir la cantidad de bytes que haya obtenido sobre el tamaño en bytes que pesa la estructura persona. ¿Por qué hago esto? Porque si yo tengo 100 bytes y cada persona me pesa 20 bytes, a la hora de yo hacer esa división 100 entre 20 me va a dar 5. Entonces yo ya sé que hay 5 registros ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el tamaño de esa estructura es fijo. Entonces, aunque yo tenga 1000 fulanos guardados en mi archivo, pues yo ya sé que como pesan lo mismo, pues cuando lo lea sé cuántos registros voy a poder leer y voy a poder irme a cada posición del archivo y modificarlo si quisiera, pero en este caso nada más los voy a leer, ¿va? Entonces aquí cuando ya sé cuántas personas voy a leer, pues declaro un arreglo con esa cantidad de personas y voy a hacer uso de la función fred para guardar en mi memoria principal, en memoria RAM, en este caso en este arreglo, todos los bytes de tamaño persona. En este caso, si fueran 20 bytes, pues guardo esos 20 bytes y los leo del archivo. Entonces, esos 20 bytes que estoy leyendo, pues los guardo en esa posición del arreglo. Y algo que no les había mencionado, pero es que tanto fwrite como freads, o también en C++, la función de write o read, lo que van haciendo es que una vez hayan escrito o leído esa información, automáticamente va moviendo solito el puntero. Entonces, el puntero, según lo vayan escribiendo o leyendo, se va moviendo. En este caso, va a ser saltos más precisos porque sabemos la cantidad de bytes que pesa la estructura persona. Entonces, cuando yo leo la primera persona, pues, ya leí los primeros 20 bytes, entonces mi cursor queda en el byte número 21, por así decirlo. Entonces ya voy a poder leer la siguiente persona, y voy a leer la siguiente y la siguiente, ¿va? Entonces, creo que sí queda, por lo menos a nivel de código, más sencillo de leer, pero sí sé que también pues, es medio raro, ¿no? El pasar de mostrar información o leer información de consola a un archivo. Y bueno, pues ese sí ya fue oficialmente el último tema. Les digo, creo que no hubiera tenido caso dejarles alguna actividad o que lo implementaran en su tiendita a guardar un archivo, porque pues, como es la última clase, pues también es un tema medio denso. Así que nada más quédense con esa idea de que ustedes pueden, o más bien deberían, en programas ya complejos, siempre respaldar esa información. Y el cómo van a respaldar esa información depende de cómo quieran guardar ustedes su archivo. Pueden complicarse mucho en el formato de guardado y ustedes ahí poner el formato que quieran para después leerlo en ese mismo formato, o pueden usar, como vimos ahorita, las estructuras que ya tienen un tamaño fijo y guardarlas de manera más sencilla para después leerlas, ¿no? Pero sí, es medio complicadillo ya manejar archivos, y más porque pues, los archivos inevitablemente manejan punteros, entonces si no sabemos bien manejar punteros, pues sí se complica ahí la cuestión. Y pues quería mostrarles unos ejemplos, pero bueno, quedan 12 minutos, les muestro rápido nada más para que vean ya materializado cómo se guardan los archivos y todo eso. Entonces, unidad 5, archivos. Escribiendo un archivo TXT, ¿va? Es el mismo ejemplo que vimos ahorita en la presentación, pero el resultado de ejecutar este código, en el que tal cual, en el que yo pongo mediante fprintf mi hola mundo desde archivo, si yo ejecuto y compilo este programa, mucho lo voy a hacer para bueno, si se fijan, yo ya tengo un archivo que se llama ejemplo.txt, ¿no? Lo voy a borrar para que vean que lo va a crear mi computadora.
Entonces, yo ya no tengo ese archivo ahí. Ejecuto el programa. ¿Qué dice? Le puse un momentito. Ejecuto el programa, no me imprimió nada, ni nada, porque el programa no hace eso. Pero si yo vuelvo a enlistar los archivos que tengo aquí, le hago más uno. No sé dónde es. Bueno, si yo checo los archivos que enlisté, van a notar que ya está aquí el archivo que dice ejemplo.txt, y este 26 que aparece al ladito es length, el tamaño que tiene el archivo. Entonces yo escribí 26 bytes a este archivo .txt, y para ver qué tiene ese archivo, pues lo leo con un método ahí, pero dice eso que acabo de escribir. Igual, si quieren, mejor lo consultamos desde acá. Abro este archivo que acabo de escribir, y lo que van a encontrar son estos caracteres que, si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 25. Pero ¿por qué me dice que pesa 26 bytes el archivo? Si aquí nada más yo contabilicé 25. ¿Alguien sabe? Porque al final guarda un carácter que era, bueno, el que indicaba que se terminaba, ¿no? En parte podría ser eso, y también que, si se acuerdan o si se fijaron, la cadena de texto que le estoy pasando es también, o tiene también este diagonal n que se cuenta como un carácter nada más, porque es como el enter del teclado, es un enter. ¿Ok? Entonces por eso son 26 caracteres, son los 25 de la cadena, son los 25 caracteres de la cadena Hola Mundo desde archivo, más este salto de línea, por eso son 26 bytes que terminan ahí, ¿no? De hecho, si se fijan, mi archivo main.c tiene 865 bytes, porque cuenta tanto cada carácter que yo escribí explícitamente, como cada enter o cada tabulador o todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de caracteres que no son visibles, como los espacios, los tabuladores o los saltos de línea, son caracteres que sí se terminan guardando también en los archivos, ¿no? Y ahora vamos a ver el ejemplo. Bueno, en el repositorio también lo puse en C++ y todo, cada uno de estos, pues si les quieren dar una checada. Pero bien, aquí está el ejemplo que vimos ahorita de cómo lo leería yo, ¿no? Cómo leería lo que acabo de escribir. Si se fijan, de hecho este me va a servir bien de ejemplo. Aquí yo declaré una constante que se llama nombre archivo. En ese nombre archivo yo le estoy indicando la dirección o la ubicación dentro de mi sistema operativo en el cual va a encontrar el archivo que quiero leer, ¿no? Entonces aquí yo le puse tal cual el nombre, y esto me debería de regresar un error. Entonces, si yo aquí compilo mi programa, me va a marcar un error. Ah, bueno, no me lo marcó. Pero sí debería. ¿Qué dice la ley? Ah, no, no me lo marcó porque pues, no es un error de sintaxis, sino es un error lógico. Entonces, más bien, cuando yo quiera correr mi programa, no va a poder abrir el archivo y me lo va a marcar aquí tal cual como no se pudo abrir el archivo. ¿Y por qué no se pudo abrir el archivo? Ajá, exactamente. O sea, yo aquí nada más le puse abre el archivo ejemplo.txt, pero si se fijan, yo aquí en mi carpeta de C no tengo ningún archivo que se llame así. Entonces, ¿cómo le indicaría yo que lo lea de manera correcta? Pues pasándole la dirección completa del archivo. Para eso creé esa constante de arriba que se llama nombre archivo, ¿no? Y si se quieren meter en cuestiones ahí de cómo
manejar su sistema operativo con comandos, estos dos puntos significa que se van a salir o se van a ir una carpeta hacia atrás. Entonces yo pongo esos dos puntos dos veces, entonces les estoy diciendo, te vas a salir de esta carpeta, ya me salí de C, y le estoy diciendo, te vas a salir de la carpeta siguiente, se va a salir de esta carpeta que dice 2, y ahora va a estar aquí. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Vete a la carpeta que dice 1, escribiendo archivos, y en C. Entonces ya sabe ahora dónde se ubica el archivo y aparte cómo se llama. Por eso yo lo declaré así como toda esa estructura, ¿no? Si en lugar de lectura hubiera sido escritura, lo hubiera creado. Ajá, sí, o sea, si hubiera abierto el archivo en modo escritura, no me hubiera dicho que no se pudo abrir, porque pues, como está en modo escritura, lo hubiera creado. Y siempre los archivos se crean, creo que eso no se los dije, pero se van a crear en el directorio donde el programa se ejecute o se corra, ¿va? A no ser que ustedes le especifiquen una ubicación tal cual, pero si no se la especifican, si nada más le ponen el nombre que va a tener su archivo, el compilador interpreta que ahí donde tienen su main.c o cpp es donde lo va a crear, ¿va? Pero bueno, entonces ahora que ya le especifiqué bien a mi programa dónde se va a leer, lo puedo volver a ejecutar. Y ahora sí ya debería de funcionar sin ningún problema, ¿no? Entonces, déjenme ver si lo paso eso. Y déjenme ver si puedo hacer esto. Está chido el proyector, pero no sé por qué mi cursor quedó tan pequeño. Pero bueno, si se fijan, dice el tamaño del archivo son 26 bytes, que es correcto, lo acabamos de ver ahorita. Y me dice el contenido del archivo es este. Y me pone ahí la cadena, ¿no? Que dice hola mundo desde archivo, y si se fijan, este espacio en blanco que queda acá abajito es por el salto de línea que también leyó, y a la hora de imprimirlo, pues también lo muestra así. Y ya por último, ya para dejarlo así, vamos a ver nada más, y igual repito, si quieren checar los ejemplos, aunque pues, como ya no los van a necesitar, no sé si sí lo vayan a hacer. Ajá, pero están en el repositorio. Entonces, aquí nada más vamos a ver rápidamente, más ya ni lo voy a correr, nada más les voy a explicar cómo queda guardado. Es el mismo ejemplo que les dije, de cómo nosotros escribíamos en un archivo secuencial, o de acceso secuencial, información, ¿va? Aquí sí tiene una interpretación visual para mí, porque no estoy guardando los bytes que representa el número 1, sino que estoy guardando el texto que se asimila o se ve referente al número 1, por eso aquí sí veo el 1 tal cual. Después pongo mi separador de campos, porque de esta manera yo le estoy diciendo al programa que después de esta coma va a seguir otro campo, y este campo va a ser en este caso el nombre. ¿En qué casos es bueno usar la coma? Cuando son valores que no van a llevar comas por sí mismos, porque si por ejemplo mi cadena de texto fuera Juan, y otro texto por aquí, pues mi formato ya no me serviría, porque en este caso, aunque a mí me interesa que todo este texto sea un campo, como yo ya indiqué que estoy usando la coma para separar campos, pues ahí ya mi formato se fue a la basura, porque pues me empezaría a leer mal todo lo que yo le dije, ¿no? Entonces a eso voy, con que ustedes tienen que definir bien el formato en el que van a estar escribiendo los archivos, para que posteriormente los puedan leer sin complicaciones. Bueno, pero en este caso, como es un ejemplo sencillo, pues uso la coma, ¿no? Después de tener el nombre, aquí yo separo cada registro con un enter del teclado, una nueva línea. Y de esta manera yo ya sé que si tengo 5 líneas, pues voy a leer 5 registros, ¿no? Aunque aquí, si se fijan, tengo 6 líneas, porque en el último registro también di un salto de línea. Por eso, en el programa, a la hora de leerlo, lo que hago es obtener la cantidad de registros que me interesa leer, porque si yo contemplara línea por línea, trataría de leer la última línea que no tiene nada, ¿no? Entonces, por eso ahí sí me interesa saber cuántos alumnos voy a estar leyendo. Aunque aquí es esta es la escritura. Hago la lectura. Sí. Por eso aquí yo calculo la cantidad de alumnos que me gustaría leer del archivo, porque yo ya sé de antemano cuántos voy a leer.
Entonces aquí, si yo ejecuto este programa, voy a mostrar en pantalla todo lo que tenía en el archivo. Me error al abrir el archivo, vamos a ver por qué me marcó eso. Es este de aquí, ¿por qué me habrá dado error? Escritura, el acceso al repertorio C. Es porque no es acceso aleatorio. Es acceso secuencial. Ahora sí. Vamos a compilar. Y ahí está. Todos los registros que yo tenía en mi archivo, pues los leí y ya los guardé en memoria y los pude imprimir, ¿no? Si se fijan, pues son los mismos que tenían el archivo de TXT que vimos. Y pues ya se me acabó el tiempo, pero igual si le quieren dar una checada a cómo funciona esto de los archivos, pues ahí están los ejemplos en el repositorio. Y pues ya nada más me queda agradecerles por aguantar vara con todo el curso. Yo sé que pues hay temas que sí resultaban interesantes, hay temas que tal vez no. Los archivos me gustan, pero sí sé que tal vez esto les va a quedar como un extra que espero que algún día sí lo usen, y si no, pues no hay problema, ¿va? Me van a seguir viendo aquí porque voy a seguir viniendo los miércoles, pues, por lo menos a ponerle la camarita. Pero igual, si necesitan o quieren alguna asesoría fuera de que les haya latido esto, pues ahí voy a seguir para ustedes. Muchas gracias por haberme permitido ser su maestro y pues espero que les vaya bien lo que resta de TCU. Gracias. Gracias. Maestro, ¿no puedo preguntar sobre el punto de contacto?